Señor les bendiga. Amén. ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? A su nombre será gloria. Primeramente le doy gracias a Dios pues por la oportunidad. Por ahí Mirna me cogió fuera de base. Yo no soy muy bueno diciendo que no, para estas cosas menos. Entonces, primeramente que todos los pastores, felicidades en su día. Como decía el hermano Ramón, ustedes son excelentes pastores. Para él un amigo, eso es muy lindo. Y pues hablar a la pastora, a veces la pastora es dura, la pastora es bien amorosa. La pastora una vez me dijo que me quería como un hijo. Yo no sabía. Entonces, ellos nos aman mucho y pues muchas gracias por ser los pastores que son. Hay muchos ejemplos de pastores, siempre lo he dicho por allí. Para mí esta es la mejor iglesia. Hay muchas cosas que se pueden fortalecer, que se pueden mejorar en las mañanitas, muchas. Para hacer algo tremendo. Aquí hay material potente para hacer grandes cosas, hasta los que piensan que no. Ustedes tienen mucho potencial. Y yo creo que aquí siempre he visto grande potencial para hacer muchas cosas y ser una iglesia extremadamente relevante. Pero le damos muchas gracias a nuestros pastores, unos pastores muy pacientes, muy amorosos, muy tranquilos. Relataba la hermana Beira por allí que aquí no se vende nada. Si se vende a alguien, un hermano que trae, se coopera. Pero el pastor ha confiado en que si Dios lo tiene aquí, Dios le responde. Entonces esa es una de las insignias del pastor. Muchas gracias por lo que son, lo que fueron, como dice Beira, que no lo conocí pues, lo que son y lo que serán. Que el Señor les bendiga, les retribuya, les responda a sus oraciones, les contente, bendiga a su familia, que es muy importante para ustedes. Y bueno, felicidades. Y hoy vamos a hablar pues del pastor de pastores. Vamos a estar puestos en pie, vamos a orar para que el Señor dirija y nos hable acá y allá, que nos hable a todos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por este día, gracias te damos por la oportunidad de estar en tu casa. La gloria y la honra es a ti. Ahora pues te presento el mensaje, Señor. Guíame, guíanos, háblame, háblale a los hermanos, Padre, y pues que nos vayamos aquí con una certeza y una palabra pues de aliento, de pertenencia, de sentido de pertenencia en nuestros corazones, de que tú eres el buen pastor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ya se puede sentar. Vamos, yo les leo. Ok. Por ahí te busca Josías, en Juan capítulo 10, verso 1. Ok, está en. Se me pasaba el otro pastor, que es Jan. Jan es pastor. Así que Jan te bendiga, Dios te bendiga mucho. Tú sabes que yo te amo mucho con todo mi corazón. Significas mucho para mi vida, Jan. Mucho. Amén. Y bendiga a tu hija y bendiga a Keila. Dice Jesús sana. Ok. El versículo 10, capítulo 10, perdón. Dice la parábola del redil. Vamos a hablar del buen pastor. Voy a leerle unos versículos, luego vamos a entrar en un contexto para que entiendan ciertas cosas. Pues dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y el salteador. Mas que el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que decía. Y seguimos leyendo. Vamos a leer hasta el verso 19. Dice Jesús el buen pastor. Volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Puntualmente, escuche eso, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye.
y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Mire esa relación. Las ovejas con Jesús y Jesús con el Padre. Él está igualando eso. Repito el verso 14, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Dice aquí también, aquí entramos nosotros, ahora entramos en contexto. También tengo otras ovejas que no son de este redil. En ese entonces él hablaba de los israelitas. En el verso 16 habla de nosotros, los gentiles. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibe mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. Y se preguntaban, ¿por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Amén. Había división allí entre los fariseos de la época. Por aquí me traje la hojita que nos dio ya en el día viernes. Muy interesante la hojita. Se me cayó esta. Ok. Porque aquí hay preguntas interesantes que se le pueden hacer. Por ejemplo, ¿quiénes son los personajes principales? Esa es la hoja que nos dio Jan. Ok, entre los personajes principales, ¿quién está? Jesús. Entre los personajes principales están los fariseos. Y entre los personajes principales está alguien, pues, de que le voy a hablar el contexto, pero fue un ciego. Ok, vamos pues al capítulo 9. Si lo tienen ahí. Y hay como una anécdota antes de entrar al versículo 9. En estos días iba en el carro, iba con Johan y Angeli, que me estuvieron ayudando pues en una faceta que tengo, un hobby, después del fútbol, las plantas. Y veníamos en el carro y no sé cómo llegamos al tema de las personas que les gusta el púlpito, que les gusta el altar, que les gusta esto. No sé por qué llegamos al tema y le decía a Johanny, cuando no quiere, ahí es. Y creo, me corregirá Jan si me equivoco, que la primera vez que el pastor te dijo de paceto, de copastor, creo que la primera vez me dijiste que le dijiste que no. Entonces decía yo a Johanny, ahí sí era, ahí era. Entonces hay muchas preguntas. ¿Quién habla en este pasaje? Bueno, habla el pastor Juan. ¿Qué quería comunicar el autor? Ahora vamos allá. Entonces nos vamos al capítulo 9. Voy a tratar de ser rápido, aunque a veces no lo soy. En el capítulo 9 Dios sana a un ciego. Si quieres lo pones ahí, Luis. El Señor sanó a un ciego y se formó este problemón porque el Señor sanó a un ciego. Y el problema no es porque sanó al ciego. El problema es porque lo sanó un sábado. ¿Recuerdan el día viernes lo que vinieron? Que hablábamos de la línea del tiempo y hablaba de 400 años de silencio. Antes de Jesús hubo 400 años, donde ya no estaban los profetas mayores, no estaban los menores, no estaban los jueces, no estaba ninguno de esos que enviados del Señor, profetas, para hablar al pueblo. Pero si nos damos cuenta, cuando llegó Jesús, anteriormente Jesús, ¿quiénes estaban? Los fariseos, los saduceos y demás. Qué triste era eso. Esos eran los líderes de la época, imagínense. Entonces mire el revolú que se formó porque el Señor sanó a un ciego el día de reposo, cuando debía ser una alegría y demás cosas. Pues ellos estaban enfuegados a tal punto que hasta querían matar al Señor por sanar a un ciego. Entonces ya van viendo quién es el buen pastor y también habla del asalariado. Eso lo vamos a ir desarrollando. Habla en el capítulo 9. Imagínense que hasta lo investigaron, lo llevaron allá. Primeramente los discípulos. ¿Quién pecó esto? Sus padres.
este nació en pecado, porque en ese entonces, y mencionaba el viernes que a veces nos quejamos de muchas cosas porque vivimos, y le mencionaba, lo que vino al tema fue que cuando Jesús nació, que Herodes se dio cuenta, mandó a matar a todos los niños hasta 2 años. Imagínense qué difícil eso, tener esos líderes, que eso pase hoy día, qué cruel. A veces nos quejamos, pero antes era peor, y ahora qué vamos. Antes, cuando tú nacías ciego, pensaban que tú eras un pecador. Aparte de que te trataban así, te echaban a un lado. Si nacías con alguna deformidad, con alguna discapacidad XC, si te daba lepra, olvídate. A tal punto hasta que el periodo de las mujeres, y las mujeres tenían que salir cierto tiempo y después regresar. ¿Quién aguanta eso hoy día? Hay derechos humanos que son muy buenos, ¿sí? Son malos, son buenos, pero a veces lo usan para las cosas malas. Interrogan al ciego y le hacen un montón de preguntas. Y hasta dudan de que era ciego, aún sabiendo el testimonio de los padres, de los vecinos, y aunque ellos mismos, imagínense eso, tener esos líderes. Esos eran los pastores de ese tiempo, esos eran los que dirigían en ese tiempo al redil. Imagínense tener ese tipo de pastor. ¡Oh, santo Dios! Y cuando hablamos de los asalariados, siempre nos venimos al tiempo actual, porque ya este tema del pastorado se ha vuelto muy comercial y también muy público con las redes sociales y estas cosas. Pero el Señor no estaba hablando de esos predicadores de ahora, aunque podemos hacer la comparativa y entra en el caso. Él se refería a los fariseos, se refería a los saduceos, a los maestros de la ley, a los escribas. ¿Y quién vive? Lo interrogan, primero interrogan a los padres, para ver si en verdad él era ciego. Entonces, que no nos pase como los padres que tenían miedo, se le entienden, porque no veían a Jesús como el Mesías, tenían miedo de ser expulsado. Y la última respuesta que dijeron fue, él es adulto, habla con él. Porque tenían miedo, dice la palabra en el capítulo 9, de ser expulsados de la sinagoga. Mira qué crueles eran esos pastores. Qué crueles, que por decir la verdad podía ser expulsado de la iglesia. En vez de estar contento y gozoso por un milagro de una persona ciega, pero no en el camino, ciega de nacimiento, que mendigaba, imagínense eso. Ellos era preocupados por otra cosa. Después lo interrogan a él. Le preguntaron 2 veces lo mismo. Él le pregunta, él le responde, pero si ya te dije. Yo era ciego, ahora puedo ver. ¿Y quién crees tú que es este? Creo que es profeta y cree que es el Mesías. Y lo expulsaron de la sinagoga. Hermanos, nosotros tenemos que ser como ese ciego. Porque para Jesús es nuestro Mesías. Y si tienen que expulsarnos de la iglesia por decir eso, iglesia donde está el Señor hay mucha. Entonces, le doy este contexto es para que vean lo crueles que eran los pastores en ese tiempo. Y lo agradecidos que debemos estar nosotros con los pastores que tenemos. Y los que tendremos, amén. Y con todos los pastores buenos que hay, porque hay muchos. Entonces, ok. ¿Quién es el asalariado? El que no entra por la puerta, el ladrón, el salteador. ¿Quién es el asalariado? Vamos con los personajes. ¿Quién es el asalariado? En este caso eran los fariseos. Y la Biblia, me voy a ir ser lo más textual que pueda. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, de por ahí vamos entrando, el que no entra por la puerta. ¿Quién es la puerta? Jesús. Y muchas veces nosotros, aquí alguien en la iglesia, puede ser que no haya entrado por la puerta. Porque hay veces que el que no entra por la puerta no es de Cristo. La puerta de las ovejas es el Señor. Entonces, ¿por dónde debemos entrar? Por la puerta, haciendo énfasis diferente. En este caso eran los fariseos. Ellos creían ser de Dios, pero no eran de Dios, porque sus obras nos hacían ver claramente que ellos no eran de Dios. Hasta que se arrepintieran, no eran de Dios.
Los fariseos no entendían quiénes eran, como les mencionaba, los salteadores y los ladrones. Mencionaba un predicador que estaba escuchando que eso de salteadores es una palabra bien fuerte en ese tiempo. Para nosotros salteadores, bueno, se saltó la cerca, pero ladrón era más bonito que salteador. Ellos eran los ladrones, eran los salteadores, eran crueles. Mira, ellos eran tan crueles que sucedía un milagro, alguien era sanado, alguien era tocado, recibía esa bendición que tanto tú has esperado de parte del Señor, o varias bendiciones de parte del Señor, y a ellos no les importaba, porque eran líderes que solamente estaban por ellos, por su reputación. Y por ahí puse un énfasis que muchas veces nos pasa eso a nosotros como cristianos, que no nos alegramos cuando Dios bendice al hermano, a la hermana y aquella, o estamos nada más por nosotros mismos, por el mí, el yo, el que hay para mí, como pasa mucho en la política y pasa en todas áreas, no solamente en la política. A veces el que hay para mí, no nos alegramos cuando una hermana que estuvo desempleada consiguió empleo, un hermano, el nacimiento del hijo de alguien sano y demás, sino que estamos más preocupados por nuestras cosas que muchas veces hasta no son tan importantes como la bendición que está recibiendo el hermano o la hermana. Entonces, como iglesia, pues somos llamados a que nos importe eso. No somos como los fariseos, no somos salteadores, no somos ladrones, ¿sí? Somos las ovejas, en este caso hablando de nosotros. Y como le mencioné antes de Jesús, eso eran los que tenían que seguir las personas. Ahora nosotros tenemos mucha elección, pero también tenemos que tener mucho discernimiento, porque allá afuera también hay ladrones, salteadores, trasquiladores, hay de todo, y las redes sociales, ni para qué les digo, usted los ve allí, hay trasquiladores de todo. Los asalariados son los fariseos, no dan la vida por las ovejas. El pasaje más adelante se lo digo, el buen pastor dice da la vida por las ovejas, pero el asalariado no. El asalariado ve venir el lobo y, como dicen en buen panameño, chao que te vi, papá, ¿qué va? En eso no entra en el presupuesto. ¿Qué va, Ligny? Eso no me lo pagaste. Eso no estaba en el contrato. Salen huyendo, no les importan las ovejas, como les mencioné. Y creo que dan mucho énfasis en eso. Eran crueles. La hermana recibió su casa y a mí ni me importa. El hermano era ciego, ahora puede ver bien. Imagínense vivir con ese tipo de personas y que sean tus líderes espirituales. Qué cosa más fea. Que cuando tú estés en la mala, le hagas la llamada nocturna al pastor y que te vaya bien. Como menciona en Santiago, que la fe sin obra es muerta. ¿De qué vale que le digamos vete en paz si no tiene que comer, no tiene vestido, no tiene bebida, quizás hasta ni techo tiene, y usted dice que vaya en paz? ¿Cómo es eso? Y usted teniendo, porque a veces pasa que no tiene. Bueno, no tiene, y a veces sé que no tiene o no tiene mucho, de lo poco que tiene comparte, porque de eso se trata la palabra. Imagínate tener mucho para poder dar, y si nunca tienes mucho, nunca vas a dar, nunca vas a reflejar a Cristo, pues. Pero eso era lo que pasaba en ese tiempo y era triste lo que vivían esas personas. Pero ¿quién llegó? Llegó el buen pastor, que más adelante vamos a hablar de él. Ok, voy a leer la palabra. Búscate por ahí Juan 11 del 47 al 48. Mire lo que le importaba a estas personas. Juan capítulo 11 del 47 al 48. Lo que les importaba a ellos era esto. Y está en la palabra, no es algo que yo le estoy diciendo, se lo voy a leer textualmente. Dice, entonces los principales sacerdotes y fariseos se reunieron en un concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. A ellos solamente le importaba su reputación, le importaban el yo, ellos. Eso era lo que le importaba a ellos. Entonces, si esta palabra le está llegando, porque muchas veces nos comportamos como los fariseos. Nos comportamos, nada más no importa a nosotros, no le importa lo de los demás. Y en la iglesia no debe ser así. Sí. No es que no te importe lo tuyo, te debe importar mucho. Pero también
lo de los demás, y más si estás en una posición de liderazgo, y más si eres cristiano. Porque el cristiano es la luz del mundo, es la sal de la tierra. Así que nos deben importar también aquellos que están allá. Porque hoy nosotros estamos acá, como decía el versículo, también tengo otras ovejas que no son estas, son otras, que les mencionaba en versículo 16 que somos nosotros. Pero todavía aquí faltan, hermanos. Aquí hay sillas vacías que probablemente y muy seguramente las van a ocupar ovejas del Señor que todavía no están aquí. Entonces, también nosotros tenemos una misión. A los fariseos, como les mencioné, les daba igual si alguien se sanaba el sábado. A ellos no les importaba. O sea, se molestaban si sanaban el sábado, pero y entonces, está bien, hay que guardar el día de reposo, esa era la ley. Pero el milagro de la persona no es más importante, porque el día de reposo siempre fue Cristo, teológicamente hablando. Pero a ellos no les importaba esas cosas. Los fariseos son aquellos que abandonan a las ovejas cuando ven venir al lobo, todo lo contrario a David. Y si nos vamos allá a Primera de Samuel, cuando David fue ante Saúl y le dijo, pues yo voy a enfrentar a ese incircunciso gigante y demás, le quiso meter una historia ahí Saúl porque él era pequeño, no se veía como sus hermanos. Muchas veces no nos vamos a ver físicamente como lo que otros quisieran pues que fuésemos, pero nos tenemos que ver como Dios quiere que nos veamos. Y le dijo, pues si yo he derrotado osos, he derrotado leones. David daba la vida por las ovejas y Dios lo respaldó siempre. Porque no lo mató un oso, no lo mató un león. A nosotros tal vez sí, porque no tenemos la fortaleza de David, humanamente hablando, pero ese era un hombre que Dios lo preparó para grandes cosas, hasta el punto que fue rey, dirigió al pueblo. No solamente eso, Jesús viene del linaje de David, por eso lo menciono en este caso. Ahora, ¿quiénes son las ovejas? Vamos adelantando. ¿Quiénes son las ovejas? A ver, hermana Carmen, ¿quiénes son las ovejas? Nosotros somos las ovejas. Y las ovejas tienen características. Dice el verso 14, o aquí apunté, voy a leer el verso 14. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y vamos a hacer énfasis en la palabra conocen. ¿Conoce usted al Señor? ¿Dios lo conoce a usted? ¿De verdad? ¿A mí? ¿Conozco yo al Señor? Dios me conoce. Porque hay un versículo escalofriante en Mateo, y a veces yo lo toco mucho. Dicen, aquel día muchos me dirán, en tu nombre tal cosa, profeticé, hice milagro y demás. El Señor te conoce. Las ovejas son aquellas que conocen a Dios. Esas son las ovejas. No son todo el mundo, como algunos piensan. En la Biblia Jesús nunca ha llamado oveja a todo el mundo. Siempre habla de mis ovejas, mis siervos y demás. Lo que nosotros no sabemos quiénes sí, quiénes no. Porque no somos quien para jugar. Ese es jugar con justo juicio. El que menos usted piensa, ese puede ser. El drogadicto, la lesbiana, la prostituta, también el mentiroso, el hipócrita, el bochinchoso. Que muchas veces somos nosotros mismos. Podemos ser esos. Son los que no van detrás de extraños. Las ovejas del Señor, aquí vamos a hacer énfasis en este punto. No van detrás de extraños. Pasa muchas veces, pasa en muchas iglesias, invita a un predicador de fuego, de la gloria y demás, Dios se manifiesta y hermanos se van detrás de extraños. Ese es un predicador que Dios puso aquí, pero ese no es su pastor. Y dice que las ovejas del Señor son aquellas que no van detrás de extraños. ¿Y quiénes eran los extraños? Los fariseos. ¿Y por qué se lo digo? Ya metiéndonos más en el tema así a profundidad, cuando Jesús llegó, hasta discípulos de Juan el Bautista dejaron a Juan el Bautista y siguieron a Jesús.
Incluso le dijeron, pero se van detrás de Jesús. Y dice Juan el Bautista, pero si es a él que tienen que seguir. A él es a él que seguir. Las ovejas, nosotros no seguimos extraños, hermano. Así que tengamos cuidado y hagamos filtro de lo que escuchamos y a quien escuchamos. Porque hay mucha herejía y hablamos de YouTube, redes y demás. Hay mucha herejía. Aunque la Biblia nos enseña a que tenemos que desarrollar el discernimiento, dice tomar lo bueno y desechar lo malo. Pero hay que tener ese aprendizaje, saber tomar lo bueno y desechar lo malo. Lo bueno es todo lo que se alinea a la palabra y lo malo es todo lo que no se alinea a la palabra. Esa es madurez espiritual. Y acá, en otros términos, también tenemos que tener criterio formado. Si no, vamos a estar llamando a todo por ahí que es malo. Y lo malo es el pecado. Dice, me oyen, me siguen y me conocen. Si usted oye al Señor, está bien, muchos lo oyen. Muchos vienen a la iglesia, pero no conocen a Dios. Pero las ovejas lo conocen, por eso lo siguen, por eso lo oyen, por eso lo obedecen. Así que somos llamados a oír, seguir y a conocer. Mencionaba un predicador que escuchaba que la palabra conocer usa en la palabra hasta para las relaciones sexuales. Mire la intimidad de esa palabra, conocer. Entonces debemos conocer íntimamente al Señor. A veces nos cuesta y a todos nos cuesta y tenemos etapas y etapas altas, bajas, pero debemos ser lo más regular, lo más alto posible en que nos cuesta orar, nos cuesta leer la Biblia, nos cuesta acercarnos al Señor. Pero siga adelante, siga adelante. Como mencionó un predicador, siga una y otra vez hasta que lo logre. Nunca desfallezca, no se aparte del Señor. Ni la oveja del Señor jamás permite que algo la aparte del Señor. Jamás permita que nada ni nadie lo aparte del Señor. Esas son las ovejas de Dios. Las que no van detrás de extraños, como enseña la palabra. Y dice el Señor, nadie las arrebata de mi mano. Y eso es un hecho. Nadie. Menciona la palabra en aquel día, intentarán, dice la palabra. Intentarán engañar a uno de los escogidos, pero la palabra dice que nadie las arrebata de eso. Ellos van a intentar, pero las ovejas de Dios nadie las arrebata de su mano. Dice, al que a mí viene yo no le echo fuera. No sé qué usted haya hecho o qué está haciendo o qué va a hacer. Pero el Señor tiene poder para sanar todo eso. Usted sabe qué tendrá que dejar de hacer. Y yo también sé qué tengo que dejar de hacer, porque eso es para allá y es para acá. Y déjelo por causa del Señor. Siga a Jesús. Ese es lo mejor. Si usted no sigue a Jesús, le esperan estos pastores de los cuales hablamos crueles. Y le espera algo peor, que es la condenación eterna. Y eso no es lo que Dios quiere para usted. Dios no quiere eso para nadie aquí. Ni siquiera para los que están allá haciendo locuras. Dios no quiere eso para nadie. Uno mismo lo elige. Vamos al siguiente punto. Dice, ¿y dónde están las ovejas? ¿Dónde están las ovejas, hermana Mildred? Aquí, en el redil. Así mismo, vamos al versículo 1. Y dice así el versículo 1. Ok, me fui bastante lejos. De cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil, las ovejas están en el redil. Pero hay otra parte donde están las ovejas. En el verso 16 que dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Habla de nosotros. Desde ese tiempo y desde tiempos muy antiguos, desde el principio de la palabra del Señor, se habla de nosotros. ¿Sí? No, es que yo no soy de Israel, pero usted, el Israel actual no es el Israel del cual el Señor habla, su rebaño. Van a haber muchos judíos que no van a alcanzar salvación, porque no van a creer en el Señor. Pero Él viene por aquellos que creerán en Él. Y eso no incluye a nosotros. No se crea menos porque usted no es israelita o israelí. Usted no es menos. La palabra lo enseña.
Siéntase orgulloso y orgullosa de ser del Señor. Siéntase orgulloso. Usted no es menos. Usted no es menos que nadie. Tampoco se sienta más que nadie. Hay que ser humilde. Y si tiene problema con eso, someta a eso. Muchos luchan con eso. Entonces, ¿dónde están las ovejas? En el redil y fuera del redil. Entonces nos llama a la gran comisión. Hay personas allá afuera. ¿Qué nos pasa? Nos pasa que, a mí me ha pasado, me pasa, que a veces no estamos cómodos aquí en la iglesia, venimos los domingos, me ha pasado que me he puesto dominguero, o vienen las 3 días a la semana o 2, y estamos cómodos con eso. Yo leo la Biblia. Nos pasa como el fariseo y el publicano. Dice, yo doy diezmo, yo hago aquello, yo hago demás. Pero mira, ese publicano, y habló despectivamente de él. Dice el Señor, dice la palabra, que ese día el fariseo, Dios ni lo determinó. Es más, se iba más perdido que el diablo. Y el publicano sí Dios lo miró con agrado y lo escuchó y lo perdonó. Entonces, tenemos que acordarnos de las ovejas que no están en el redil, y Dios nos llama a predicar la palabra. La comodidad se siente bien. En estos días meditaba, yo creo que ayer, en que hay personas, y decía yo, wow, esas personas existen, que no tienen que ir a trabajar, que tienen billetes y se la pasan paseando. Esas personas existen. Qué pretty. Y decía yo, qué pretty, pero imagínese usted está en esa condición que usted pueda darse ese lujo, pero que no le predique a los demás. O sea, ¿dónde está reflejando a Cristo? Y decía, pero es que, el cristiano no puede ser así. Tú puedes ir a pasear tu par de vueltas, pero tú tienes que alcanzar a las personas. Entonces Dios no tiene una misión. Para algunos es más fácil que para otros. Dios no te está diciendo que tienes que traer 1000 personas aquí. Cuando más te pasa como una vez Idauli, que le predicó a un muchacho, y ese muchacho es un predicador, gana cientos o miles de almas. Tendría que preguntarle nuevamente a Idauli. Tal vez Dios quiere que tú vayas allá a la comarca y se convirtió el cacique solamente. Y si se convirtió el cacique, se va a convertir todo lo que está bajo el cacique. O el jefe, o la jefa. Pero hay que tener fe y hay que también ser, ¿cómo es la palabra que se me escapa? Pues ahí, constante. Porque a veces hay que, no, hombre, que va, ya, que se pierda. No, sigue orando. Dios en su tiempo lo va a hacer. Hay personas que han orado cualquier cantidad de años para que se convierta un papá, su mamá, un tío, un familiar, 10, 20, 30 años, y nunca han desmayado y ya se han muerto y se van a ver en el cielo porque se convirtió. Entonces, tenemos que también ir por aquellas ovejas que hoy no están en el redil. Hay que orar por ellas. Se empieza orando y después, y vaya y un día haga algo por ellas. Muchas veces vemos en redes sociales personas que de lo poco o lo mucho que tienen, comparten y al final le dicen, ¿quiere que ore por ti? ¿Quién te va a decir que no? Después de esa bendición que tú le has dado, un súper, o un cartucho, o una bolsa de arroz, lo que sea, ¿quién te va a decir que no? ¿Quién tiene esa misericordia por él? Probablemente eres una de las pocas, la única persona que ha hecho eso por él. Porque eso escasea hoy en el mundo. Y a veces escasea hasta en la iglesia, y eso es lo triste. Y es lo lamentable, que eso no debe escasear en la iglesia. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. ¿Y quién es el buen pastor? Leemos el verso 14 al 18, dice así. Yo soy el buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? El buen pastor es Jesús. ¿Sí? Y tenemos que reflejar a ese buen pastor, que la dice, he puesto los ojos en Jesús. No que el pastor pasó en estos días y no me saludó, o la pastora no me saludó, pero sí me regañó. No. Puesto los ojos en Jesús. Después de ver el panorama de lo que estaban viviendo, un panorama leve que le mencioné de los fariseos y esas cosas, nosotros tenemos los mejores pastores del mundo y los mejores copastores del mundo. Qué triste es esa gente, pero nosotros tenemos los mejores. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Sí? Conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y qué lindo que Dios nos conozca y que nosotros le conozcamos. Y por ahí hay personas que dicen que nunca han tenido experiencia. Yo he orado y Dios nunca nada. Sigue orando. Mire, hay personas con las que Dios ha hablado mucho más que a mí. Lejísimo, pero Dios habla.
Dios habla audible, en sueños, en visiones. Dios sana, Dios se preocupa por ti, Dios está preocupado por tus preocupaciones. Aunque Él te dice que no os preocupéis por nada, que ores por todo. Pero Él sabe que nosotros nos preocupamos. ¿Sí? Estamos en la cara. La Biblia nos dice que no, y Él en su palabra nos dice que no, pero aún así nos ama. Entonces es importante conocer a Dios y cada día conocerlo más. Si te cuesta orar, no sé, yo nada más oro 5 minutos, bueno, proponte orar 6, 7, 8, 9, 10 y ahí te vas poquito a poquito. Trucos para orar: usted haga una lista y apunta todo lo que usted ve aquí para que usted vea que usted va a orar. Segurito que se va a meter 2 horas, se lo aseguro. Se lo aseguro. Que usted haga como 2 minutos por cada persona. Usted se va a meter un tiempo. Escudriñe la palabra. Escudriñe la palabra. Escuchaba un predicador en estos días que si no escudriñamos la palabra es como si nada. Debemos orar, sí, pero debemos escudriñar la palabra. También debemos congregarnos. Y como le mencionaba, si usted quiere escuchar a Dios, dile: Dios, yo te quiero escuchar. Recuerdo en una ocasión, cuando estuve trabajando en AGEC, que era tesorero, y se daban las actividades, yo siempre estaba full ocupado. O sea, full ocupado. Catita no me va a dejar mentir, que tiene que llevarme la comida allá al escritorio. O sea, eso de ir al río, eso de jugar, eso, no, yo no podía. Pero en una ocasión yo le decía a Dios: yo quiero que tú me toques. Yo estoy allá full, yo quiero sentir, yo veía a los muchachos ministrados y demás. Yo también quiero eso. Y no es que Dios no tenía ese trato conmigo. A mí de una vez me tocó full sirviendo comida. Me acuerdo, en los Altos de San Francisco. Pero esa vez fue en un campamento. Y así mismo fue, pasé adelante, hicieron un llamado. Pues yo quiero que Dios, yo también quiero. Y no reprochando, sino que yo también. Y Dios me tocó ese día. Y lloré. Y qué linda fue la experiencia. Así que no se desanime, Dios responde. Dios habla, Dios sana, Dios transforma. Dios está preocupado. ¿Cuál es tu preocupación? Y la respuesta de Dios, como decía el pastor, Dios no llega tarde, ni Dios llega cuando tiene que llegar. Ese es el buen pastor, ese es el que te conoce, el que se preocupa por ti, el que te escucha, Yimara. Dice que es la única puerta y la exclusiva puerta. Solo hay un camino y hay un mediador. Y a veces decimos, bueno, nos ensañamos contra los católicos, pero hay politeístas, hay gente que cree en cualquier cosa. Yo creo en esto, en Jesús, también creo en Jesús. Creen como en 5, 6, 7 y un montón de cosas. Pero la única puerta y la exclusiva puerta es Jesús. Dice el versículo 11: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Los fariseos cuando veían venir el lobo, ¿qué va, papá? Este salario, aunque está bueno, no, ¿qué va? Después no puedo cobrar de nuevo. Imagínense, me mata este lobo y ya. ¿Por esas ovejas? No. Pero dice que el Señor da la vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Hasta dónde estuvo dispuesto? Mira, hasta dónde estuvo dispuesto a llegar el Señor por sus ovejas. Y así mismo se lo digo hoy: ¿hasta dónde usted cree que está dispuesto a Dios a hacer por ti? Muchas veces tenemos capricho y no sé si le ha pasado. A mí me ha pasado. Voy a testimonios personales. En una noche yo decía: pues tengo hambre. Era tarde. Yo no sé si uno estaba dormida. Y me tocaron la puerta y una vecina me mandó comida. Mira, Dios hasta esas cosas ve. E incluso me acuerdo en una ocasión que quería una chicha de limón. Y yo creo que Luz me hizo una chicha de limón. Yo no le pedí nada. Yo lo pensé solamente. Y si esos son caprichos, deseos momentáneos, ¿cuántos más esas peticiones en el fondo de su corazón? En el fondo de su corazón. Y como les mencioné, pues, dice: ¿hasta dónde estuvo dispuesto a llegar? Y Él no lo hizo por sí mismo, o sea, para gloria, lo hizo por nosotros. Dios está dispuesto a hacer grandes cosas por cada uno de nosotros. Él es el buen pastor, Él es la puerta, Él es el camino, el único camino, Él es la solución, Él es la respuesta.
Si no hay estabilidad laboral en un trabajo, pues hay que orar y Dios sabrá lo que tenga que hacer. Si algún vecino está dando problemas, que pasa, a mí me ha pasado. Bueno, hay que ponerlo en oración. Dios es la respuesta. Por ahí me acordé de Damari, ahora que te veo. Que los vecinos bulleron. Dios es la respuesta a todo. Él es el buen pastor. Y por aquí subrayé el Salmo 23. El Salmo 23 es una cosa muy linda. Los pastores pastoreaban en condiciones extremas. No había ni Israel, eso era pura arena, pura arena. Iban esos pastores con esas ovejas a tomar sombra. ¿A dónde? Claro que había, pero probablemente escaseaban. Risco. Entonces las ovejas buscando la hierbita y la cosa, ¿usted qué hacían? Se iban, se perdían. Ese tipo de cosas pasaban. No era fácil ser pastor. Y hasta el sol de hoy el pastor que es de verdad no es fácil ser pastor. No es fácil, no es fácil. El que ha estado en este concilio y ha ido a ciertas actividades se da cuenta. Hay pastores que he conocido que a veces he tenido temas así. Vamos a ponerle que debate, aunque yo no le doy mucha cuerda. A veces ya no, antes sí, ahora no. De que no, que los pastores se roban los diezmos y demás cosas. Yo, ay papá, te voy a invitar a una misión para que tú veas cómo viven esos pastores. Eso viven por fe. Yo creo que vaya. Vamos. No van. Hay pastores que la están pasando bien difícil. Y no es que nuestros pastores, ahora ellos están relax hasta cierto punto. Pero cuando llegaron aquí estaban relax. A ver, ¿cómo estaba esto aquí? ¿Te gustaba? ¿Te gustaba? No. La hermana Vera ha testificado cuando es el día del pastor y habla aquí y no. Pero ahora mira cómo estamos. Esto lo hace el buen pastor. Por nosotros. Hay gente que no tiene la dicha de un techo. Nosotros sí. Y como mencionaba una hermana, los cristianos perseguidos. Esa gente lloviendo alaba. Si Dios estuvo dispuesto a hacer mucho por nosotros, nosotros también debemos estar dispuestos a hacer mucho por Dios. Mucho por Él. Entonces a eso nos llama el buen pastor. Entonces, como les mencionaba, era complicadísimo por ahí ser pastor en esos tiempos. Pero ¿qué implicaba la muerte del pastor? Si se moría el pastor, las ovejas se dispersaban. Y si las ovejas se dispersan, por ahí viene muerte. El diablo nos quiere en división. El diablo nos quiere en pelea, en bochinche, en división al final, porque bochinche lleva a división. Esta habló de mí, no sé qué. Pero el buen pastor nos quiere unidos como un solo rebaño. Él nos quiere pastorear, Él nos va a pastorear. Y Él viene. Dice que nadie sabe el día ni la hora, así que debemos estar preparados, pero Él viene, es el buen pastor, el que viene. Él se fue y dijo, pero no lo voy a dejar solo, le dejaré el consolador. ¿Sabe lo triste que pudo haber sido para esos discípulos estar tanto tiempo con el maestro? Tuvieron sus dudas, resucitó, se presentó a las mujeres y después se presentó a ellos. Y ellos estuvieron dispuestos incluso a dar su vida por causa de Él. O sea, esa gente que, tú vas a decir que Jesús es mentira, pero si yo lo vi con mis propios ojos y lo vimos como 500. Entonces, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar por el Señor o a dar al Señor? Mucho. El pastor llamado por Dios, y aquí dice bandera roja, pero ese es lo contrario. El pastor llamado por Dios ama a las ovejas. Si usted siente que el pastor lo ama, entonces Dios lo llamó. Dios lo tiene aquí. No busca su propio beneficio. Una vez escuchaba a la pastora mencionar, creo que hablaba, supongamos que ya ellos no están ahí en su puesto, pues, que si ponen un pastor y el platero dice que va, se cambia de iglesia. Porque no quiere eso para esta iglesia. Porque no se trata de eso. No es que uno no va a dar. Dice cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Así que siempre que va a dar con alegría, siempre que pueda, hágalo. Que Dios no es deudor de nadie. Y las banderas rojas, dice, el ilegítimo las maltrata,
las usa para alimentarse a sí mismo. No hablé de Ezequiel porque no me quiero extender, pero en Ezequiel habla de los malos pastores, Ezequiel 34. Y le dice como que no trataste la patiquebrada, o sea, se aprovecharon la lana, la carne, y para eso que la usaban, como pasa hoy día en muchas iglesias. Entonces ahí viene la pregunta, ¿son ovejas del Señor? Porque las ovejas del Señor conocen cuál es el pastor que es de Dios. Así que Dios tenga misericordia de todas aquellas personas que están siendo pastoreadas por ladrones, salteadores, asalariados. Que Dios tenga misericordia de ellas. Y muchos de ellos son hermanos de nosotros, porque ellos están esforzándose por buscar al Señor. Entonces si alguien se siente flojo, si no obedece la voz de Dios, no hay salvación, ¿sí? Si alguien se siente flojo, no hay salvación para ti. Si no escuchas la voz de Dios, si no obedeces la voz de Dios, si no pones en práctica la voz de Dios, no hay salvación para ti. Ven a Jesús hoy, si no, no habrá esperanza. Y Dios dice, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos vengan a la vida eterna. Qué lindo ese cristiano. Como a veces menciono, pues con Hidago, Hidauli, todos nosotros venimos del mundo. Gabriel también, por ahí Jordi, pero Jordi, a pesar de que no estaba en Cristo, era un muchacho bien portado. Pero igual estaba perdido, aunque era bien portado. Pero lo que era Gabriel, Hidauli, Hidago, mi persona, pues, nos portábamos mal, pues, y decía, pero ¿qué la gente busca en el mundo? No, que nacieron en la iglesia y demás, ok, tienen ciertas carencias, quieren ir a ensuciarse al mundo, a que el mundo los golpee, para ver cómo tú regresas. En el mundo no hay nada. Y algo que menciono mucho es que, mire, no todo allá es malo. Lo malo es el pecado. Y todo allá no es pecado. Lo malo es el pecado. Y de eso es lo que el buen pastor quiere, que te alejes del pecado. Si escuchas la voz de Dios y le sigues, felicidades. Si usted escucha la voz de Dios, le sigue, lo obedece y demás, felicidades. Y como le mencioné, allá hay otras personas que necesitan escuchar del buen pastor. Necesitan escuchar el evangelio, que son las buenas nuevas de Jesús. Necesitan que nosotros como iglesia cumplamos con nuestro deber. La última petición, por decirlo así, que el Señor dice, por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Entonces esa es una misión que nos dejó el buen pastor a nosotros, pues su representante. Porque todos estamos en la capacidad, como le dije, algunos tendrán más capacidad que otros, bien. Pero eso no quiere decir que usted no tenga talento. Dice que a alguno le dio 1, al otro le dio 2, al otro le dio 5. Todos tenemos talento, nadie nació sin talento, nadie, aunque sea uno usted tiene. Entonces vaya y multiplique ese talento. Y vamos a leer el Salmo 23 antes pues, de orar y cerrar. Dice así, vamos a estar puestos en pie, y vamos a orar. Dice el Salmo de David. Este es el mejor panorama. Esto no era una situación que vivía David. David tuvo que matar leones, osos. Nosotros tal vez tenemos que matar leones y osos espirituales que están dañando nuestras vidas y están dañando la vida de aquellas personas, de drogadictos, de lesbianas, de mentirosos, de chismosos, de infieles y demás calumniadores. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por donde, por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y dice así, para que tenga esperanza. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dice, aderezas mesa delante de mi presencia. En presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Padre, te damos gracias por tu palabra.
Te damos gracias porque tú eres nuestro pastor, porque tú eres el buen pastor. Gracias por los pastores que nos has dado en esta iglesia, Padre. Muchísimas gracias porque son personas pacientes y amorosas. Que, Padre, que reflejan, Padre, tus virtudes y tus talentos. Y cada día se refleje más en sus vidas. Te damos gracias porque tú has sido bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te pido, Padre, que esta palabra cale en nuestros corazones y en los corazones de todos los hermanos aquí presentes. Que sepamos, Padre, que nosotros te tenemos a ti, que tenemos papá. Un papá que se preocupa por nosotros, que está pendiente de nosotros, que a veces hay cosas que nos angustian, económicas o por temas de enfermedades y demás, pero tenemos a un Dios que todo lo puede, que todo lo sana, que es dueño de todo. Y pasamos por situaciones, dice tu palabra, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No tema mal alguno. Aunque a veces el temor quiere llegar, no tema. Te pedimos, Padre, que tengamos plena confianza en ti, porque muchas veces dudamos, Padre, de tu palabra, y me ha pasado muchas veces. Pero vuelvo a la palabra y dice, no dudes, no temas. Te pedimos, Padre, que nos bendiga, que nos ayude. Muchas gracias, Padre. Bendice esta iglesia. Esta iglesia tiene mucho talento, mucho potencial. Explota ese potencial. Que los jóvenes, los adolescentes, los adultos, los ancianos, todos entiendan que tienen un lugar aquí, que tú tienes planes, que tú tienes propósitos en sus vidas y en el ministerio, Padre. Que todos no pueden ser pastores, pero sí algunos van a ser maestros, otros cocinan bien, otros, Padre, cantan bien. Y tienen muchísimos talentos, Padre, manualidades y demás cosas, Padre. Son buenos en muchas cosas que la iglesia necesita. Entonces te pedimos, Señor, Padre, que los bendiga, que los ayude y que tú siempre seas nuestro pastor. Padre, ayúdanos a obedecer tu palabra. Ayúdanos a poner por obra tu palabra y que tu palabra, Padre, sea nuestra antorcha, sea nuestra luz y que tú seas, Padre, siempre nuestro pastor. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a estar listos para cuando tú vengas. El día y la hora dice la palabra que nadie lo sabe. Pero, Padre, ayúdanos a estar listos para ese día, para irnos contigo. Y ten misericordia de nuestra familia, de aquellos padres que no te conocen. Te lo pedimos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.